Estamos continuando nuestro estudio de los hijos de Dios siendo liberados. Estamos hablando de cómo tener una verdadera liberación y sanidad en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero si puedes ir a Romanos capítulo 7, vamos a continuar con este estudio en Romanos 7. Hemos estudiado un poco el capítulo 6 de Romanos, pero quiero continuar esta mañana con este estudio en Romanos 7, empezando en el versículo número 4. Y vamos en realidad voy a leer el resto de este capítulo y vamos a poder ver algunas cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros en este estudio de los hijos de Dios siendo liberados. Aquí en Romanos 7:4, mira lo que dice la palabra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, es el apóstol Pablo que está escribiendo aquí. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y mírale esta última frase, toma nota de eso. ¿Dónde está? A fin de... He perdido mi lugar. A fin de que llevemos fruto para Dios. Subraya eso. A fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos en Romanos 7, versículo 4. Y vamos a hablar sobre este capítulo porque este capítulo nos explica, nos muestra mucho esta lucha que tenemos dentro de nosotros. Estaba en la semana pasada compartiendo un poco sobre esta lucha que tenemos de qué es lo que va a gobernar en nuestras vidas, nuestro espíritu o nuestra alma. Y aquí en Romanos 7 vemos esta lucha y aún vemos que el apóstol Pablo, que este gran varón de Dios que está igual, es humano y está pasando por esas cosas como nosotros pasamos, ¿no? Entonces hay una lucha. Y vamos a leer este capítulo y entender un poco más de por qué somos como somos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Pero aquí en el versículo 4, esta última frase dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito también en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida, de poder llevar fruto para Dios. Ojo, no simplemente el fruto va a venir, no siempre en el tiempo que nosotros tenemos y lo que nosotros pensamos. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. Eclesiastés nos muestra que hay un tiempo para todo, ¿no? Entonces, muchas veces el fruto no viene cuando nosotros pensamos que debe venir, pero siempre viene en el tiempo correcto de Dios, ¿no? Pero ese es el propósito de no solamente poder llevar fruto en nuestras vidas, pero llevar mucho fruto, de ser buena tierra, recibir la palabra, echar raíces, ser buena tierra. Ahora en el versículo 5, Romanos 7, versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Te das cuenta? Hay un fruto para muerte y hay un fruto para Dios, ¿no? Entonces, algo interesante, como dice aquí, hablando de la ley. Es algo interesante que sucede con la ley y eso es lo que pasa en nuestros días. La ley dice, no hagas algo. Es exactamente lo que queremos hacer. Yo digo a mis hijos, no hagas eso, y es exactamente muchas veces lo que terminan haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Y es importante entender esta diferencia en la ley y la gracia, pero ¿qué es lo que hace la ley? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Y cuál es el propósito de la ley? La ley nos ayuda a entender lo que éramos antes. Y si no hay la ley, no vamos a entender, wow, yo soy un pecador, porque no hay ley que me está mostrando qué es pecado. Entonces la ley nos ayuda a entender qué éramos antes, y bajo la ley éramos pecadores, y la ley declaraba lo que yo era, y ha expuesto lo que había en mí, ¿no? Entonces, pero cuando Jesús viene, Él cumple con todo eso de la ley y ahora estamos bajo la gracia. Jesús nos salvó y en nuestra justificación somos liberados de la penalidad de la ley, de la penalidad del pecado. Y en Romanos 6:23, déjeme leerte este pasaje, pero ahí cerca, en Romanos 6:23, hemos leído este pasaje la semana pasada, pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecemos morir por el pecado en nuestras vidas, como dice aquí en Romanos 7, por las pasiones pecaminosas
cosas, pero cuando Jesús vino y nos salvó, nos liberó de la penalidad de la ley, ¿no? Entonces, pero no queremos quedarnos allí con solo siendo liberados de la penalidad del pecado. Eso es lo que es hermoso de nuestra salvación tan grande, nuestra salvación de tres partes, que no es solo justificación, pero es santificación y glorificación. Yo no solo quiero ser liberado de la penalidad del pecado y en vez de morir tener vida eterna, yo quiero ser liberado también de dos cosas más, del poder del pecado y un día ser liberado de la presencia del pecado. Nuestra actitud cada día debe ser pecar menos y tener más de la imagen de Jesús en nuestras vidas. Jesús ha sido tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecar, sin pecado. Y esa es la imagen que queremos en nuestras vidas. Queremos ser liberados del poder del pecado y de la presencia del pecado. Un día en el futuro, cuando somos glorificados, cuando tenemos esta promesa de cuerpos glorificados, vamos a ser liberados de la presencia del pecado. Pero mientras estamos en este proceso, en esta vida, en este proceso de santificación, de ser liberados y transformados, estamos siendo liberados poco a poco, cada día espero, del poder del pecado. Que cada día puedes pecar menos. Que cada día el pecado puede tener menos poder sobre tu vida. ¿Y qué es lo que hace la ley entonces? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar aquí en esta carta a los romanos? La ley dice la palabra, es el ayo que nos está guiando hacia Dios. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos ayuda a entender nuestra necesidad por un Salvador. Nos ayuda a entender qué es pecado y entender nuestra necesidad por un Salvador. Entender que yo no puedo cumplir eso en mis propias fuerzas. Vemos en la historia del mundo hombres y mujeres no capaces de cumplir con un pacto. No podemos guardar un pacto con Dios. Hemos visto vez tras vez, ejemplo tras ejemplo, en la palabra de Dios de un pueblo que no puede guardar un pacto con Dios. Pero por esta razón es un pacto inquebrantable que tenemos con el Señor Jesús. Porque es un pacto entre Jesús y el Padre. Es el pacto entre Jesús y el Padre. Y esta justificación es algo hermoso, es algo precioso. Por eso es algo seguro, por eso es algo inquebrantable. Te digo otra cosa, por eso es una salvación eterna. Y cuando entendemos esta salvación de tres partes, que es una salvación tan grande, y cuando dice la palabra, no, pero yo tengo que cuidar esta salvación, y si descuido esta salvación, algo va a suceder. Tienes que entender, es una salvación tan grande. No es solo justificación, es salvación, y santificación, y glorificación. Cuando estoy cuidando de mi salvación, ¿qué es lo que estoy cuidando? El proceso de santificación. Estoy tratando de llenarme más y más de la imagen y la presencia de Dios cada día de mi vida, ¿no? Entonces, la justificación nos libera de la penalidad del pecado, pero estamos siendo constantemente santificados, estamos siendo liberados del poder del pecado, que cada día el pecado puede tener menos y menos poder en tu vida. Pero la ley, ¿qué es lo que hace? Nos guía hacia Dios y nuestra necesidad por un Salvador. La ley expone lo que ya estaba en ti y en mí. Y la ley nos expone, pero no nos puede liberar. Necesitamos un Salvador, necesitamos Jesús. Y esa es la diferencia entre Jesús y los fariseos. Los fariseos querían ser liberados por la ley, pero la ley establece que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nos muestra nuestra necesidad por un Salvador. Seguimos leyendo aquí en Romanos 7, versículo 5, una vez más. Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Versículo 6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Toma nota de eso, el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vemos estas dos cosas, el régimen nuevo del Espíritu.
La palabra de Dios nos muestra que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vivifica, mira lo que dice en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Si no hay ley, no sabemos que somos pecadores. Y eso es uno de los propósitos de la ley, confirmar que tenemos esta naturaleza pecaminosa, confirmar que somos pecadores y que tenemos una necesidad por un Salvador, necesitamos una salvación, necesitamos que alguien pueda venir y rescatarnos, porque yo no puedo cumplir la ley en mis propias fuerzas. Seguimos leyendo, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La paga del pecado es muerte. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A mí resucitó para muerte. El mandamiento de Dios, hermanos, es para vida, no es para muerte. Es para que muera el viejo hombre o esta vieja naturaleza que tenemos, para que viva el nuevo hombre o el hombre del Espíritu. Y les doy este ejemplo. Dios instituyó el sistema de sacrificios que vemos en la palabra de Dios. Esos sacrificios que el pueblo tenía que traer cada año, cada cierto tiempo. Pero vemos también en la palabra que Dios llega a odiar los sacrificios. ¿Por qué? Porque los corazones del pueblo no estaban correctos, no tenían un corazón correcto. Estaban haciendo algo religioso, estaban haciendo una rutina. Entonces te das cuenta, hermanos, no es ir a la iglesia por ir. Voy a ir a la iglesia porque es domingo. Voy a ir a la iglesia porque es lo que hago, por algo religioso o una rutina. No es ir por ir. Los verdaderos discípulos de Jesús, y yo quiero ser un verdadero discípulo, espero que quieras ser un verdadero discípulo también, pero los verdaderos discípulos de Jesús desean caminar en una verdadera santidad en su vida. Y si hay misericordia, Él es un Dios lleno de misericordia, pero también es un Dios lleno de verdad. Hay un balance, un equilibrio entre misericordia y verdad. Pero no vamos a poder ser verdaderos discípulos si no estamos caminando o tratando con todo nuestro ser, caminar en santidad. Caminar en santidad porque Él es santo, Él es puro. Y si queremos ser como Él, tenemos que caminar en más pureza, en más santidad. En ningún momento estamos diciendo que, yo soy más santo que tú, porque Dios odia esta actitud. No estoy diciendo, yo estoy caminando con el Señor y tú no, yo soy mejor que tú, yo soy más santo que tú. No, eso no es la actitud que debemos tener. El corazón de la novia de Jesús vemos eso en Cantares, en el primer capítulo. Atráeme a ti, Señor, y correremos juntos. El corazón de la novia es ser atraída al Señor, pero también llevar a todas las personas posibles con ella para que puedan correr con el Señor y ser verdaderos discípulos también del Señor Jesús. En Romanos 7:11, si continuamos leyendo, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó. Y el mandato de Dios, el mandamiento de Dios es que no pecamos. Seguimos leyendo, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Versículo 14. Porque lo que hago, eso quiero llegar a esta parte, porque es muy importante a entender por qué hacemos lo que hacemos y qué es esta lucha que tenemos dentro de nosotros cada día. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
en el versículo 14. Somos carnales, ¿dónde? En nuestra alma, no en nuestro espíritu. Cuando recibes al Señor Jesús, tu espíritu ya es perfecto, justificado. Hay perfección en aquel lugar. No puedes pecar en tu espíritu porque el Espíritu Santo vive allá y Él es Dios. El Espíritu Santo es parte de la deidad y vive en ti y vive en mí. Eso es hermoso lo que dice la palabra de Dios, y me encanta este versículo que dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aunque somos infieles en nuestra alma, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi voluntad, en mi razonamiento, aunque soy infiel en aquel lugar, Él permanece fiel en mi espíritu y no puede negarse a sí mismo. Él vive en ti y Él vive en mí. Somos carnales en nuestra alma, no en nuestro espíritu, pero hay una lucha cada día. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Una vez has pensado eso? Yo he pensado eso muchas veces en mi vida. Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué, Señor? Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Y por qué? Y entendemos que el mismo apóstol Pablo pasaba por eso también y quiere darnos esta provisión en la palabra para nosotros, para entender que estamos en esta lucha. ¿Y cuál es la provisión para nosotros? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es que tu espíritu, que ya es perfecto, no quiere hacerlo. Pero tu alma, tus deseos carnales, mis deseos carnales, mi naturaleza pecaminosa, los residuos del pecado que todavía hay en mi vida, eso sí quiere pecar, pero en mi espíritu, en el hombre interior, no quiero pecar. Entonces queremos, ¿qué? Caminar en el Espíritu, permitir que nuestro Espíritu pueda estar gobernando, que el Espíritu Santo puede estar reinando y controlando nuestras vidas y gobernando nuestras vidas, para que en nuestra alma hay un cambio, hay una transformación. Es esta obra de santificación, de área por área en tu vida, recámara por recámara. Dios con su palabra es que su agente limpiador, lavándote y limpiándome constantemente. Mira lo que dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Entonces, ese es algo que necesitamos entender, ¿no? Hemos pensado así, lo que no quiero hacer, eso hago. Y todos, cada uno de nosotros, tenemos pecados ocultos, o hay muchos que no quieren estar en esos pecados, y hay una lucha dentro de nosotros cada día. Pero vemos en el versículo 17 que ¿qué es lo que está sucediendo? Pablo dice, no soy yo, es el pecado que todavía mora en mí. Son los residuos del pecado que hay en nosotros. Entonces, si somos nosotros, no puedes decir, yo he pecado, no fui yo, ni modo. No queremos quedarnos así, ¿no? Somos nosotros, pero en realidad, ¿qué es lo que está pecando? Los residuos del pecado, esta naturaleza, esta vieja naturaleza que todavía está en nosotros. Es el pecado que mora en nosotros. Cuando no hago lo que yo quiero hacer, no soy yo, son los residuos del pecado en mí, pero depende de mí permitir que Dios, a través de su palabra, a través de esta obra, puede ir limpiando estos residuos. En ningún momento queremos, ya tengo estos residuos, soy pecador, salvado por la gracia, voy a ser pecador y voy a seguir pecando. No, eso no es la actitud que debemos tener, aunque tenemos esos residuos en nuestras vidas. Tampoco podemos decir, ya no fui yo. Es el pecado que habita y todavía mora y habita en nuestra alma. Eso es lo que podemos entender, ¿no? En primera de Juan 3:9, déjame darte esta referencia para que puedas tomar nota. Si tienes un cuaderno esta mañana, si tienes tu Biblia, si tienes acceso a tu Biblia, y si puedes ir a esos pasajes, es hermoso poder ver esas cosas con tus propios ojos en la palabra de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, no sé, tal vez personas escuchando este mensaje han nacido de Dios, hemos recibido al Señor Jesús, hemos nacido de nuevo. Tal vez algunos no, tal vez algunos sí, pero los que han nacido de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, mira lo que dice, no practique el pecado. ¿Qué? Pero
no entiendo ahora porque dice aquel que es nacido de Dios. Bueno, yo he nacido de nuevo y dice la palabra que no puedo practicar el pecado porque la simiente de Dios permanece en mí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque aunque yo he recibido al Señor Jesús a mis 15 años, te aseguro que yo he pecado muchas veces. Desde mis 15 años a la edad que tengo ahora, y son muchos años, no les voy a decir cuánto, pero son muchos años. Y he pecado mucho en este tiempo. Entonces, bueno, he nacido de nuevo, pero sigo pecando. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, eso es lo que podemos entender en nuestro espíritu y nuestra alma. Una vez que yo he nacido de nuevo, ¿dónde no puedo practicar el pecado? En mi espíritu. Pero en mi alma, en nuestra alma, les aseguro que podemos seguir practicando el pecado y seguimos pecando. Pero tenemos el don y el regalo del arrepentimiento de Dios que podemos acercarnos, que la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, tenemos una provisión, pero no estamos practicando pecado en nuestro espíritu. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. ¿Dónde es esa simiente? En mi espíritu, el Espíritu Santo viene para habitar nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puedo pecar en mi espíritu. Y otra vez en Romanos 7, si podemos leer en el versículo 21, Romanos 7, 21, para ir terminando los últimos versículos en este capítulo. Romanos 7, 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal en mí? En mi alma, en estos residuos del pecado. Mira lo que dice el versículo 22. Porque según el hombre interior, toma nota que dice hombre interior. ¿Qué está hablando cuando dice hombre interior? Está hablando de nuestro espíritu, que ya es justificado, perfecto. Tu espíritu encuentra su deleite en la ley de Dios. Dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Tu espíritu, que ya es justificado y perfecto, siempre quiere recibir la palabra, siempre quiere alabar y adorar. Es nuestro hombre interior, o el espíritu, donde nos deleitamos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Desde tu interior correrán, ¿qué? Ríos de aguas vivas. Y esos ríos de aguas vivas están corriendo desde nuestro espíritu y queremos que esos ríos de aguas vivas de la presencia y la palabra de Dios puede penetrar y afectar cada área en nuestra alma. Pero en nuestro hombre interior, en el espíritu, dice, me deleito en la ley de Dios. Dice lo mismo, algo interesante en Salmos 51, 6. Solo les doy esta referencia, que vamos a quedarnos en Romanos 7, pero en Salmos 51, versículo 6, cuando David está escribiendo este salmo, que es un ejemplo en realidad de un verdadero arrepentimiento, en el versículo 6, David dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando dice verdad, está hablando de la palabra de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como cristianos tenemos que entender que hay una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Pero las otras personas que no piensan así, es la palabra de Dios que es la verdad absoluta. Por eso tenemos que como cristianos ir a la palabra de Dios para encontrar nuestra forma de vivir, nuestras instrucciones, todo lo que podemos hacer, porque basamos todo lo que hacemos en la palabra de Dios. Toda la escritura, dice, es inspirada de Dios, inspirada de su Espíritu Santo para ayudarnos, para corregirnos, para instruirnos. Pero tenemos que amar la verdad, y amamos la verdad en lo íntimo, en nuestro espíritu, pero es nuestra alma donde necesitamos esta obra, hermanos. Por eso el salmista dice, alma mía bendice a Jehová, porque él sabe que es en su alma donde hay el campo de batalla. Pero terminamos aquí en este pasaje en Romanos 7. Mira lo que dice una vez más en Romanos 7. Quiero terminar este capítulo y vamos a continuar con algunas otras cosas en esos últimos 12 minutos del programa esta mañana. Pero
En Romanos 7, versículo 22, una vez más dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta vez has pensado eso, ¿quién me va a librar de este cuerpo? No quiero hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué sigo haciendo lo que en realidad no quiero hacer en la parte más profunda de mí? Porque hay esta lucha. Versículo 25, pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿no? Entonces, siempre debemos dar gracias, hermanos, a nuestro Señor Jesús. Y seguimos dando gracias a Dios mientras estamos siendo limpiados de esta naturaleza pecaminosa. Pero quiero mostrarles algo hermoso en el primer versículo de Romanos 8. No se olviden que esa es una continuación, esa es una carta. Después han puesto los capítulos y los números de versículos, pero esa es una carta, hay una continuación, porque mira lo que dice en Romanos 8, versículo 1. Con todo este contexto de esta lucha que tenemos en nuestras vidas, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ahora pues, y yo tengo eso subrayado en mi Biblia, porque viendo el contexto de esta lucha de que tenemos dentro de nosotros, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es hermoso que él ha puesto eso ahí en la carta, porque después de leer el capítulo 7, si nos quedamos ahí, podemos salir muy tristes, muy deprimidos. Oh, así soy. No puedo, señores. No voy a poder vencer, ¿no? Entonces, pero el apóstol Pablo nos da la esperanza aquí, aun con esta lucha, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo que estamos en Cristo Jesús y queremos tratar de caminar en el Espíritu mientras seguimos luchando y tratamos cada día de caminar conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Otra traducción dice, no hay la más mínima condenación en nuestras vidas. Es el enemigo, y yo quiero exponer al enemigo esta mañana, es el enemigo que trae condenación. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Trae convicción. Entonces debemos entender la diferencia como cuerpo entre condenación y convicción. El enemigo, Satanás, el diablo, el nombre que tú quieres poner ahí, para él trae condenación, y cuando caemos en pecado, él trae esta condenación para en realidad tratar de separarnos del Señor Jesús, de decir, Dios no quiere nada que ver contigo, no quiere hablar contigo, vil pecador, oh sucio, asqueroso, ¿cómo puedes acercarte a Dios así? Oh no, y quiere condenarnos y separarnos del Señor, pero el Espíritu Santo trae convicción del pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo, no condenación, pero convicción, una convicción del pecado que nos lleva nuevamente a los pies de Jesús, una convicción del pecado que nos lleva al arrepentimiento. Entonces tenemos que, hermanos, seguir peleando la buena batalla, y tenemos que seguir levantándonos y arrepintiéndonos constantemente. Mi pastor me dijo una vez que como cristianos debemos hacer una de dos cosas. Debemos estar haciendo una de dos cosas. Debemos estar regocijándonos o arrepintiéndonos. Uno de los dos. Si no hay este gozo y alegría en nuestras vidas, hay algo en nuestras vidas, hay un residuo de pecado, un pecado en nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos. Pero quiero en estos últimos minutos entrar en otra parte del mensaje aquí, para hablar un poco de cómo somos prisioneros que el Señor Jesús quiere liberar. Muchas veces somos esclavos y prisioneros al pecado, y una vez más, no es tu culpa y no es mi culpa que hemos nacido en pecado. Pero lo que queremos hacer es comprometernos a seguir caminando en Cristo Jesús, arrepintiéndonos lo más rápido posible. Si has caído en el pecado, arrepiéntete lo más rápido posible, porque el enemigo quiere que tardes ahí en arrepentirte. El enemigo quiere poner espacio entre tu vida y Dios, quiere alejarte de Dios, separarte de Dios. Pero en esencia, lo que quiero que podamos entender, si lo puedes recibir, en esencia no somos pecadores,
pero hay mucho de nuestro viejo hombre o naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. En Romanos 12, versículo 2, en Romanos 12, versículo 2, déjeme leerte este pasaje, toma nota de este pasaje. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, tenemos esta esperanza que aun con esta naturaleza pecaminosa, vamos a ser transformados de gloria en gloria, vamos a ser transformados, como dice aquí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Renueva nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir: pero en la iglesia, ¿por qué vas allí? Te están lavando el cerebro allí. ¿Qué está pasando? ¿Y sabe lo que está pasando? No es una persona lavando el cerebro de alguien. Es la palabra de Dios renovando nuestro entendimiento. Está cambiando nuestra forma de pensar. No es lo que un hombre o una mujer está diciendo, es la palabra de Dios renovando nuestro entendimiento. Y si has visto un proceso de renovación en una casa o una construcción en un edificio, el proceso es un proceso sucio. Hay polvo por todo lado. Entonces, si has visto una renovación de una casa, en el proceso estás diciendo: pero ¿qué les pasa? ¿Qué está pasando aquí? En esta renovación hay polvo, hay cosas por todo lado, pero después ves el producto final, ves la renovación y dices: wow, qué hermoso, qué glorioso. Y así somos nosotros con nuestro proceso de renovación. Dios nos está renovando, Dios nos está transformando. Y en el proceso, te digo, es un proceso sucio. Hay mucho polvo, hay mucha carne, hay mucho polvo por todo lado. Pero la obra que Dios quiere terminar en tu vida será una obra maravillosa y hermosa. Si tú permites que Dios puede hacer esta obra de renovación y transformación en su vida. Pero tenemos una esperanza, hermanos, en Colosenses 1:27 nos habla un poco de la esperanza que tenemos. Colosenses 1:27 dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, toma nota de eso, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Voy a hablar un poco más de eso mañana, pero Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tu esperanza y mi esperanza es Jesús en nosotros. La única esperanza que yo tengo es la imagen de Jesús en mi vida. No quiero más de mi naturaleza carnal y esta vieja naturaleza pecaminosa. Cada día quiero menos de eso y quiero más de su naturaleza divina, más de su carácter divina. Tu esperanza y mi esperanza es más de Jesús en nosotros. Vamos un momento a Salmos 102, 13 a 21. Tal vez eso va a ser el último pasaje que vamos a ver esta mañana. Una vez más, vamos a continuar nuestro estudio bíblico esta semana de los hijos de Dios siendo liberados. Pero en Salmo 102, versículo 13, empezando en el versículo 13, dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Hemos hablado un poco sobre Sión. ¿Qué es Sión? Es el lugar donde Dios es entronado en el corazón de su pueblo. Es lo que sucede cuando adoramos, cuando entramos en el lugar santísimo, cuando Dios habita en medio de nosotros, su presencia está con nosotros. Está hablando de un remanente, Sión, un lugar, este monte santo de Dios, pero es un remanente donde Dios es entronado sobre nuestro corazón en la alabanza. Pero dice una vez más: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella. Y subraya eso, porque el plazo ha llegado. El plazo ha llegado. Es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Hemos leído en este estudio en Zacarías 13. En Zacarías 13, versículo 1, podemos leer un poco este pasaje, pero déjeme leerte este versículo una vez más. En Zacarías 13, versículo 1,
dice la palabra, en aquel tiempo habrá un manantial abierto, una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces hay un plazo, el plazo ha llegado, dice aquí en Salmo 102, para poder, Dios va a tener misericordia de nosotros y necesitamos la misericordia, necesitamos la gracia de Dios, porque hemos tratado de salir libres de muchas cosas por muchos años y en nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos hacerlo. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, por eso necesito la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es la cosa en tu vida en este tiempo? Que Dios está trayendo su gracia, su misericordia, está poniendo su dedo sobre algo en tu vida y dice, está aquí mi gracia, mi misericordia, quiero limpiarte y transformarte en esta área de tu vida en este tiempo. Pero una vez más, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Versículo 14, porque tus siervos amen sus piedras, es hermoso eso. Tus siervos amen tus piedras. Esas piedras están hablando de amar los fundamentos y el carácter de Dios. Los verdaderos siervos del Señor, te digo lo que sucede, ellos aman los fundamentos y el carácter de Dios. Por eso cuando alguien no quiere aprovechar la oportunidad de estudiar la Biblia constantemente, están mostrando, ¿sabes qué? No amo de verdad los fundamentos de Dios. Yo no amo el carácter de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos su carácter, su naturaleza divina, de quién Él es. Y si no estamos dedicando tiempo a su palabra, básicamente estamos diciendo, no quiero más de ti, Señor. Yo no amo tus fundamentos. Yo en realidad no amo tu carácter, Señor. Quiero un poco de ti, pero no todo de ti. Pero sus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tiene compasión. Jesús tiene compasión de nosotros. Gloria a Dios por su misericordia y su compasión. Versículo 15, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Mira lo que dice el versículo 20, termino aquí esta mañana, para oír el gemido de los presos. Subraya eso, el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para oír el gemido de los presos, o para soltar, es lo que dice, el gemido de los presos y para soltar. Dios quiere soltarnos, quiere liberarnos. Queremos ser esos hijos de Dios siendo liberados. Es un proceso constante. Aprovecha la oportunidad que el Señor te está dando hoy. ¿Por qué esperar hasta mañana? Él quiere liberarte hoy. En esta área en tu vida hay una provisión. Él viene con su misericordia y su gracia y quiere limpiarte, quiere soltarte, quiere soltarme también. Somos prisioneros que estamos gimiendo por ser soltados de las cadenas del pecado. Espero que ese es tu corazón, es mi corazón. Mientras estoy enseñando toda esta serie de mensajes, yo quiero ser liberado. Yo tengo muchas cosas en mi vida. No hay nadie aquí caminando que puede decir, ya soy perfecto, tan santo. A ver, tú puedes lanzarles en la pared, a ver si van a pasar por la pared. Y si no, todavía hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No hemos llegado a todo lo que Dios quiere para nuestras vidas todavía. Estamos en un proceso, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias por enseñarnos y darnos esta provisión en tu palabra. Queremos ser liberados, Señor. Queremos ser cambiados y transformados. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este día. Te amamos y te alabamos. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.